Bebé, ya estamos aquí. Bebé, ya. Grabando una vez más. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Esto sí se va a lograr. Esto sí se va a lograr. Es que 7 meses de unir y venir, de intentos, pero aquí seguimos. El proceso, ¿no? Es correcto. Todo lleva un desarrollo y es un aprender, bebé. Pero bueno, estamos listas, muy listas. Yo estaba ya preparando este proyecto con mucho amor. Venía tratando de atreverme, pensando en el momento adecuado para empezar a desarrollarlo. A mi lado siempre estuvieron 2 grandes amigas productoras con una carrera que yo admiro demasiado de estas 2 chicas que son increíbles y ellas también me admiran y también me quieren y ellas estaban todo el tiempo motivándome para crear este proyecto y siempre me estaban impulsando de que me atreviera a hacerlo sola y yo siempre tenía la corazonada de que tenía que desarrollar conversaciones y el proyecto acompañada de alguien. Y justo cuando yo te veo y te reconecto en el Comedy Lane, que justamente lleva una de mis amigas productoras que se llama Daphne, ahí fue cuando dije quiero que sea con ella. La invito a comer y te invito al proyecto. Y lo empezamos a desarrollar juntas, desde cero. Desde cero. Desde antes de ser amigas, desarrollando un objetivo. Yes. En común, un deseo en común. Sí, ¿no? Y justo siempre lo hace mucha gente al revés, ¿no? Ajá. Es como los amigos en la peda o los amigos, la familia, ¿no? Siempre con un negocio, con un emprendimiento a desarrollar. Siempre empieza desde la confianza, ¿no? De esta... o lealtad que se construye a través de un compromiso moral, ¿no? Y a veces acaba mal. Muchas veces y casi siempre termina mal. Entonces estuvo bien interesante que nosotros pudiéramos hacerlo al revés, ¿no? Solamente basado en la confianza de lo que habíamos observado una de la otra, ¿no? Y cuando le comunico esto a mis amigas productoras y les digo que había toda la intención de hacerlo contigo, que ellas no lo esperaban porque estaban pensando que lo iba a hacer sola, me dijeron, wow, sí, con Rainy, sí queremos, sí estamos... y entonces, sí, justo. Y cuando se lo comunico a Maru me dijo, amo, quiero ir a verlas, quiero sentarme con ustedes a platicar de este proyecto el cual yo siempre he estado esperando de Mariana, y justamente vino a darnos un montón de sabiduría. Uh-huh. Y así empezó, aquí se acaba. Estamos muy agradecidas por quienes fueron parte y siguen siendo parte de este gran proyecto. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí se acaba. Hola, mi nombre es Mariana Reyes, soy psicoanalista y aprendí el concepto de amor en escenarios llenos de violencia física y emocional. Ahora que soy adulta y en mis manos está mi vida, tonta de mí si elijo la violencia, porque aquí se acaba. Hola, mi nombre es Helen y me dicen la Reinota. Soy ingeniera y aprendí el concepto de amor en escenarios de sobreprotección y rechazo que me llenaron de miedo. Ahora que soy adulta y en mis manos está mi vida, decido ser valiente y hacerme responsable de mí misma. Porque aquí se acaba. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al primer capítulo de este hermoso proyecto que lleva varios meses gestándose, varia escritura, mucho revivir, mucho retomar, mucha vulnerabilidad, y aquí nos van a ver así. Como ya escucharon, yo soy Mariana, de ese lado está Helen Gómez, a.k.a. La Renota, a.k.a. Mars me dice Rainy. ¿Me pueden decir Rainy? Suena bien. Me gusta. Uh-huh. Yo vengo de Cuernavaca. Yo tengo un ratito ya viviendo en CDMX. Yo ya tuve la experiencia hace unos años, hace más de 10 años. Pero esta vez vengo con una edad, ¿no?, en la que puedo experimentar escenarios que me brindan estas oportunidades. Vine a CDMX a un proyecto también, un podcast, el cual me llevó a este nuevo proyecto.
se están cumpliendo muchos logros con esto. Y estoy muy agradecida que estés conmigo aquí en este gran proyecto. Muchas gracias, bebé. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de Gatepunks. Orgullosamente. Un día conocí a un viejo miado que me dijo, ¿no te da vergüenza decir que eres de Catepec? Y yo, ¿no le da vergüenza esos pelos en la nariz que trae, señor? A ver, ¿nos vamos a poner a medirnos? Qué oso. ¿Por qué te dijo eso? ¿Por qué te lo preguntó? Viejo rancio. No, nada más me preguntó que de dónde era. Y yo de Catepec. Ahí no te da pena decirlo. Y yo, pues no, fíjese. Pero me cambié de Ciudad de México porque Catepec es horrible. Y, bueno, no es horrible. Lo que pasa es que en Catepec el transporte es complicado. Solo hay una línea del metro que me quedaba cerca y diario lloraba en el transbordo en Metro San Lázaro. Y es como, ya no puedo más. O sea, no puedo vivir así. Estoy harta de sufrir. Y decido independizarme gracias a la línea B del metro y gracias a que, dado el esquema de home office que estaba trabajando, en esas épocas, estamos hablando del 2018, estaba yo en home office y mi mamá no cachaba que era el home office y se enojaba si yo no revisaba la sopa y se enojaba si yo no arreglaba ciertas cosas y se enojaba que yo no salía de mi cuarto y es como, aunque no lo parezca, estoy trabajando. Y era un pelear y no estar de acuerdo y no llegar a una resolución que fuera para mí muy lógica, ¿no? Es como, entiende que de este horario a este horario no puedo, pero te puedo brindar mis 2 horas de comida, pero también es como, mis 2 horas de comida, si me quiero dormir, me puedo dormir. Uh-huh. No pasaba. Entonces me salí de mi casa a los 25 para dejar de pelear con mi mamá. Y entendí lo que es pagar la renta y qué horror ser adulto. Ya no pero realmente era para poder trabajar a gusto. Pero estoy a punto de regresarme con mi mamá, no te creas, ¿eh? ¿Por? No es cierto. ¡No! Ya, a veces uno quiere tirar la toalla, ¿no? Ay, sí, güey. Un ratito. Sí. Dirías tú 2 pesitos. Un pesito. Sí, siempre creo que, no lo sé, siempre pensé cuando viví en Cuernavaca muchos años, ¿no? Todo el tiempo, que no, pues no sé, yo lo veía como un tema de raro, el de CDMX, ¿no? O sea, la gran ciudad, uh-huh. ¿no? Y creo que también este tema del Estado de México, ¿no? Es como irse a la Ciudad de México para crecer, desarrollarse o vivir escenarios mucho más afortunados, mucho más asertivos, ¿no? Y ya que uno está aquí dice, sí es cierto. Sí, entiendo ahora muchas cosas. A mí la gente que me conocía en Cuernavaca, que sabía que yo del todo no estaba satisfecha, siempre me recomendaba que me viniera, ¿no? O sea, por mi manera de pensar, por mi percepción, por mi statement, por mi postura ante la vida. Yo no sentía nunca que encajaba, ¿no? O sea, ¿qué haría yo sin mi complejo de superioridad? Te lo vuelvo a decir. No, o sea, nadie está a mi nivel. Y la verdad es que un poco. O sea, yo volteaba a ver a mis semejantes, que eran mis amigos, súper talentosos, súper inteligentes, pero muy conformistas, ¿no? Nunca pensaban o sentían la capacidad, ¿no? de construir todo lo que se necesitaba para alcanzar sus deseos, como que siempre a medias o siempre en falta, ¿no? Siempre que faltaba cada vez un poco más y más. Uh-huh. Entonces, yo sí sentía toda la capacidad de lograr cada vez más cosas, ¿no? Desarrollarme profesionalmente, clavarme o sea, con compromiso, justamente lo que mencionaba al principio, ¿no? Que es lo que yo vi en ti y lo que veo también en mucha gente que me rodea actualmente en la Ciudad de México. El deseo, nunca soltando el deseo, siempre intentando ver de qué manera se lograba. Nunca entendía mucho a qué se referían que aquí había un lugar, ¿no? Para mí, uh-huh. en cuestiones de desarrollo y que pudiese compartir mis éxitos y también, pues, evidentemente, disfrutar otro tipo de escenarios, ¿no? De diversión, de descanso, ¿no? Después de toda
la chinga, ¿no? Del trabajo, la remuneración. Yo estaba viviendo desde hace mucho tiempo su remuneración, ¿no? De todo el compromiso que yo tenía con mi profesión, pero no tenía con quién compartirlo porque la mayoría no tenía, ¿no? Su trabajo no era bien remunerado, pero tampoco estaban haciendo nada por ello. Es muy complejo y también subjetivo este escenario que estoy describiendo, pero esto es lo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces se me ofrece la oportunidad de venir a trabajar como tú, como a ti. He aprendido a confiar en mis deseos y lo que he venido desarrollando, ¿no? Con las herramientas para alcanzarlo y continuar en lugar de estar estancado quejándome de que no podía vivirlo como yo quería, ¿no? Estaba claro. Queje, así de un sufrir, ¿no? Siempre. Y nada más como, pues esto que dices, ¿no? Hay ganancias secundarias, evidentemente, en estas falsas zonas de confort. El hecho de cambiar de aire sirve mucho. O sea, bueno, en nuestra experiencia particular como de foráneas, yo sí me considero foránea, cambiamos, ¿no? Dejamos de estar, cambiamos de aires, porque siempre estamos viendo como que la misma historia y los mismos patrones en casa, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en la escuela, bueno, que es como mi otro acercamiento como más cercano que tengo, porque yo me gradué a los 23, 24, creo. Entonces, no ha pasado tanto tiempo. Y todavía me acuerdo lo mal que la pasaba y lo mal que veía que se la pasaban mis compañeros. Y luego llegaba a casa y yo otra vez no era un espacio donde yo me sintiera al 100, porque siempre era como que cuestionada muchas cosas, criticada en ciertas cosas, señalada en ciertas cosas, y era bastante frustrante dejar de ver esto. Pero no identificaba qué era. Solo lo quería dejar de ver. Y no porque no era mi familia, pero era como, ya basta. Crecemos observando a nuestros padres, ¿no? A los adultos. Justamente esa es la comparación, ¿no? Como cuando uno empieza a vivir escenarios de la vida adulta, ¿no? Que el escenario de la vida adulta es cuando nosotros podemos satisfacer todas y cada una de nuestras necesidades, ¿no? Que antes lo hacían nuestros padres. Mientras nosotros nos fuimos desarrollando en la niñez, pubertad, ¿no? Y la adultez temprana, adolescencia y adultez temprana, los vimos vivir una vida de adulto, ¿no? Pudimos identificar los roles, ¿no? De género también, ¿no? Lo que hacía la mujer, que era nuestra madre, lo que hacía nuestro padre, que es el rol paterno, ¿no? Todas las diferencias en cada uno de sus escenarios de desarrollo personal y también en los roles, ¿no? Entonces era un sufrir, ¿no? O sea, los vimos o sea, era muy complicado. En mi caso, todo el tiempo yo los veía pasarla mal. Y es lo que dices, ¿no? Era cuando tú te sentías juzgada o señalada o criticada por tu propia familia. Mucho en tema de mi cuerpo, como de mis elecciones, de mi pelo, no tanto como mi personalidad, porque yo en casa, obviamente, yo era una princesa, era todo amor, todo lindo, y el mundo exterior como que me fue transformando, y pues yo tenía que mimetizarme, o sea, yo tenía que encajar. Obvio. Y fue bastante complicado crecer en un espacio donde se me pedía que yo creciera, que yo madurara, que yo fuera un adulto, pero en realidad yo no podía tomar muchas de las decisiones que impactaban directamente en mi vida o en mi futuro. Entonces era como que no tenía sentido. Como no, entonces para adelante o para atrás no entiendo. En mi caso, yo observé a mamá dividida. No se tiene conciencia de la división, ¿no? Pero, o sea, tan real como ahora lo puedo escribir. Pero sí veía cómo mi mamá tenía un desarrollo personal, ¿no? Bastante exitoso en cuestiones de escenarios de desarrollo profesional, por ejemplo, ¿no? Una mujer que consiguió todos sus deseos a nivel profesional, alcanzó escenarios de privilegio y de fortuna gracias a todo su esfuerzo, ¿no? Mi mamá vivió escenarios bastante, ¿cómo se dice? Paupérrimos, cuando es demasiado pobre en cuestiones económicas,
y yo también tener el conocimiento de esa historia y ver lo que a mí me tocó vivirla ya exitosa, ¿no? O sea, en escenarios bastante afortunados en su desarrollo personal. Era una contadora sumamente reconocida en la ciudad de Cuernavaca. Ella fue la fundadora del primer colegio de contadores en Cuernavaca. Siempre la vi estudiando, la vi viajando por estos cursos, clínicas, así se les llamaban, donde ella seguía actualizándose. El contador suele tener que actualizarse por este tema de que todas las reformas y la fiscalía y todo eso es madre. Bueno, no es fiscal, de fiscalía. La fiscalía. Ya hice una reinota. ¿De qué? ¿Y yo en qué? Yo estoy aquí existiendo. Ay, yo que no me metas en tus pendejadas. Oye, y al mismo tiempo la veía siendo mi madre, ¿no? Entonces, cuando yo la veía feliz en estos escenarios, obviamente estresada, obviamente cansada, todo el trabajo y así, pero en el escenario de su rol materno, qué bárbara, lo sufría todos los días. Estaba enojada, estaba triste, ¿no? Estaba sumamente harta, nos violentaba todos los días, constantemente. Entonces había ahí una confusión. Yo me extrañaba demasiado todo el tiempo. Era como de, ¿por qué sí puedes disfrutar ciertas cosas y esto no? Pero en ningún momento, ¿no? Y cada vez que lo intentaba, pues porque era un intentar, claro seguro, que lo hacía, claro. Yo no alcanzaba a percibir una constante. Al contrario, todo el tiempo era interrumpida su amor, ¿no? Su calidez. O sea, son cosas que yo tenía probaditas muy pequeñas por parte de ella. Todo lo demás era violencia verbal, ¿no? Lo cual era violencia emocional, violencia física en extremo. Constantemente era violentada físicamente por mi mamá. Los tres, porque éramos 3 hermanos, entonces todo el tiempo estaba, cualquier cosa le molestaba, todo el tiempo estaba violentándonos y agrediéndonos, y yo sentía mucho miedo todo el tiempo, mucha ansiedad, ¿no? Cuando eres niña no se percibe la ansiedad, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchas amigues y amigos que cuentan, ¿no? Varios escenarios de sufrimiento psíquico, emocional, mental, o sea, de desgaste constante, y pues esa ansiedad, ¿no? La que vive el niño, la percibe de distintas maneras. Yo todo el tiempo estaba viendo eso, entonces también esa parte como, ahora entiendo muchos escenarios de dejadez, diría, ¿no? Desidia. ¿De qué? ¿No? Dejadez, dije. De dejadez. Ajá, pero no entendí nada. Popularmente, en Ecatepec lo dicen seguramente. O sea, popularmente pero es que dicen dejadez. No, pues es que la dejadez. Ándale. O sea, si la tienes que desidia. decirme así si no entiendo. la desidia, ¿no? Muchas veces, ¿no? Me lo preguntaba yo, era como de, ¿por qué no hago los esfuerzos que uno esperaría, ¿no? Mi papá también me lo cuestionaba, era como de, te estoy brindando muchos escenarios de fortuna, ¿no? Y de privilegio, ¿por qué no lo aprovechas? Y yo, pues, ¿para qué? Si mira cómo están sufriendo ustedes. Sufrir, o sea, muy bien allá, pero al final de cuentas esto es una de las cosas más importantes para ustedes, por eso lo construyeron, invierten todo su dinero, todo su tiempo, ¿no? En nosotros. Yo no entendía qué era lo que realmente tenía de chiste, la chinga del adulto o los esfuerzos. Crecer y tienes que ser un adulto, tienes que crecer, mira qué bonito que es ser adulto. Y nosotros todos aquí, papá, por favor. Baja ese sartén. No, mi papá nunca me pegó. Un día a mi papá se le cayeron los frijoles que eran para la cena. Y fue una escena muy triste. Y me acuerdo que en mi casa había mucho, como un aura de tristeza constante. Por muchas cosas, ¿no? Sinceramente. La primera es que yo nací con pie equinovaro. Y el futuro predecible, o sea, lo que estaban diciendo que iba a pasar todos los doctores, era que yo no iba a poder caminar nunca. Y pues fue un golpazo muy fuerte para mis papás. Y pues la familia materna y paterna no ayudó mucho porque dijeron que era un castigo divino, ¿no? Básicamente yo era un castigo divino porque mis papás no estaban casados y no están casados y se llaman cabrón.
Pero cuando yo nazco, ellos no están casados y eso me vuelve un castigo divino y por eso nací con una deformidad, con una situación ortopédica. Y entonces ahora que eso me lo contó mi mamá hace 2 meses, ¿eh? O sea, no, para mí, yo obviamente no crecí con este trip porque si no, ni de pedo me hubiera hablado con mis tías y con nadie, así como, yo era un bebé, ¿no? Eso no era lo que necesitaba mi mamá. Todos los esfuerzos que hizo mi mamá para demostrarle y demostrarse que yo no era un castigo divino, fueron métodos muy dolorosos. Fueron métodos que al final con sus herramientas los generó, pero ahora me doy cuenta que la sobreprotección también es violencia, y ya lo puedo decir sin llorar, ¿no? O sea, yo fui una niña que nunca luchó sus batallas, que nunca peleó sus batallas, que una prima le dio un puñetazo en la cara y no fui capaz de defenderme a los 5 años, y si lo hiciera a mis 29 tampoco. Entonces, como, ¿por qué mi existencia ha sido así de no sé, cuando lo platicábamos era como tan privada de este carácter, ¿no? Que muchas personas tienen y que probablemente alguien en mi situación o en una situación similar el hecho de nacer ya con el sello de víctima, en vez de quitárselo o hacer lo que fuera para borrárselo, yo lo remarcaba, ¿no? O sea, era como, claro, soy una víctima. El destino. O sea, mi destino. Fíjate que hablando de destino, es importante reconocerlo porque comúnmente, ¿no? Se habla de destino como si estuviera escrita nuestra vida, ¿no? Estoy destinado a... Y muchas veces se quiere deconstruir ese concepto, ¿no? Porque uno va escribiendo, ¿no? Las líneas de su historia y claro, hasta yo creo que empieza a escribirlo uno cuando lo hace consciente de otros factores. Pero el destino realmente sí existe. Nosotros cuando nacemos hay distinciones, ¿no? Cuando naces hombre, está destinado a estar instaurado o sea, nace ya, está estructurado el sistema social, ¿no? Entonces ya tiene, por ende, unas dinámicas a cumplir y unos derechos, unas obligaciones, unas responsabilidades totalmente distintas a cuando una nace mujer. También está destinada a vivir escenarios sociales de estructura que solamente están reservados para la mujer. Todas las distinciones. Igual no es lo mismo nacer mujer morena a nacer mujer blanca, ¿no? También hay un destino diferente para cada una de estas características. A eso llamamos destino. Y justamente lo que mencionas de la experiencia de tu madre con la condición, ¿no? de tu deformidad, quienes le rodean, no solamente la condición de su hija, ¿no? Y todo lo que ella tiene que poner atención en una rehabilitación, en un reacomodo, en una reinstauración, ¿no? O poder ver cómo iba a estar el escenario para poder lograrlo. También se le comunica, ¿no? ¿Cuál es su destino? Y hablan de una condena, ¿no? Qué fuerte. Sí. Y justamente ese destino, ¿no? El que la destina a ella, destina a otros. El destino de uno destina a otros. Tú también tenías que vivir un destino, ¿no? Por la deformidad. Y todo esto lo atiende mamá, ¿no? Como puede. Pero sí, bajo su destino de la condena de esto. Sí, de una niña cuidada, de que no hagas esto, no brinques, no bailes, no corras. Entonces, ¿qué hago? Aquí estás bien. Entonces era un tenerme ahí al lado siempre. Y era bastante complicado porque para mí mi casa era mi único hábitat seguro. Yo ni en la escuela tenía como una manera de llegar a un acuerdo. Todo en la escuela y todo lo que significaba compañeros, amigos, era conflicto. Era no poder llegar a nada. Era que
que doliera cuando de repente mis amigas de la nada me dejaban de hablar y después me daba cuenta que era porque ni me daba cuenta. Solo pasaba. Y es como, ¿por qué? Y lo asociabas un poquito a veces, ¿no? Ah, sí, claro, porque yo pues si tengo víctima escrita en la frente es como, claro, es porque mis zapatos están feos, claro, es porque yo en educación física apruebo aunque no haga nada, porque no puedo hacer nada. Y es como, sí, claro, pues sí, la culpable de eso soy yo, todo el tiempo. Estaba caña en la escuela. Para mí estuvo caña en la escuela. Sí, ¿no? Hay una falla en el uso de nuestras herramientas o el desconocimiento de las herramientas o la capacidad y la habilidad de defendernos, ¿no? Yo considero que en mi escenario tuve la fortuna de estar instaurada en un sistema educativo alternativo, el cual afortunadamente mis padres pudieron darme y eligieron como personas informadas, ¿no? Tuvieron acceso a la información, al privilegio de la información, porque sí es un privilegio, y tener todos estos conocimientos de que había un escenario de educación para nosotros totalmente distinta a la que ellos tuvieron. Este sistema alternativo es conocido como Montessori. A mí haber estado en ese escenario me permitió desarrollar estas herramientas. Afortunadamente ahí yo tuve un lugar seguro, un lugar de respiro, ya que yo no lo podía conseguir inmediato en casa. Al contrario, todos los escenarios que podía yo sentirme segura, amada, no tenía más que a ratos con mi padre, ¿no? Porque mi padre fue una persona que demostraba su cariño, su atención constantemente, con palabras, con abrazos, ¿no? Pero lo demás, todo el tiempo era conflicto, todo el tiempo era violencia. Y en la escuela tuve estos escenarios en los que los maestros y este sistema mismo me permitía desarrollar estas herramientas, ¿no? Estas capacidades de enfrentar también mi dolor, ¿no? O sea, en casa. Pero bueno, había, por ejemplo, en la escuela, al final de la semana, o sea, los viernes, íbamos a una sala donde estaba una chimenea y todo. ¿Qué? ¿Una chimenea? Sí, prendían la chimenea. Y todo. Todos los grupos de primaria, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto estaban reunidos ahí. Eran grupos pequeños. Y al final de la semana teníamos esta asamblea porque teníamos el espacio seguro para poder comunicarle a todos si estábamos sintiéndonos agredidos, violentados por alguien de nuestros compañeros. Ajá. Y entonces consistía en que pues todos nos sentábamos pacíficamente, tranquilos, con un cojincito, pues, con tus amigos, ¿no? Y de repente empezaba, yo creo que la maestra daba una introducción, yo no me acuerdo ya por completo, pero me acuerdo que podrías alzar la mano, pedir la palabra y comunicar qué es lo que te estaba incomodando. Entonces, si un niño te agredía, quitándote el balón o no queriéndote jugar o incluso una grosería o un golpe, ¿no? Todos los escenarios de agresión y ahí podemos. ¿Se hablaban qué? Claro. Necesito implementar eso en mi matrimonio. Y en mis amistades. Y tú así, Luis, tenemos asamblea general. Hoy hay asamblea. Claro. Prende la chimenea. Y le dice, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, mi amor? ¿Qué estás diciendo? Aquí se acaban tus asambleas. Aquí se acaban. ¿Qué fijas que tenemos chimenea? Entonces, yo acuso o yo critico a... Esa era la palabra. Yo critico a Sutanito porque en el recreo me dijo que... ¿no? Bien. Y entonces la maestra, que era la moderadora, le daba la palabra al criticado. Sí, porque no estamos acusando, estamos criticando sus conductas, ¿no? Era la palabra correcta, exacto. Ajá. Y el chico o la chica o el chique tenía derecho a réplica, pues sí, y nos platicaba por qué había pasado y si no tenía manera de explicarlo y sus agresiones, entonces pedía una disculpa.
No había de otra. Esta era la dinámica. Tenía que pedir una disculpa y la persona agredida podía aceptarla. Claro. Y quedaba claro, perdón, que estaba intencionado esta conversación o este debate o esta plática. Si había alguien que estaba involucrado, también hablaba, ¿no? Ay, se vieran dos. Yo vi. Ay, yo iba a hacer esa. ¿Yo? Y claro que sabría. Lo tengo grabado. Yo lo vi. Es más, le dijo... También le dijo esto y ya yo invento algo. Ya inventando todo. Sí, yo inventando todo, sí. Y entonces, Wow. bueno, sabría, ese es el debate, el chisme, bonito. ya sabes, el cotorreo. Ajá. Pero ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y creo que también estaba muy enfocado en que pudiésemos revisar nuestros talentos, aprender muchísimas cosas. Teníamos talleres de todo, ¿no? Entre clase y clase. Y entonces estábamos más ocupados en aprender y entender y observar nuestros propios talentos, o sea, estar en nosotros y construyendo cosas en lugar de estar revisando la vida del otro. No voy a decir que no había percepción de la distinción de carácter, de personalidad. O sea, sí estaba la niña que no hablaba, que era muy seria, que tenía brackets. Ay, sí. que claro que, pero había algo de verdad que nosotros no nos violentamos así. Ajá. No nos hacíamos bullying. Porque al final pues se entendía, ¿no? La diversidad. Claro. No desde el hecho de que... Porque sí se sentía la rareza, era como, ¿por qué no actúa como nosotros, no? O sea, ¿por qué no se relaja? ¿Por qué no es relajienta? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no convive, no? O sea, es muy reservada. Y también te sientes juzgado. Porque yo me acuerdo que yo me le quedé viendo una vez. Mucho, o sea, cabrón, pero te lo juro que la vez. Pues porque era rara. O sea, porque no hablaba, porque se alejaba. O sea, no era como que nosotros la rechazáramos. Ella no solita le atraía en absoluto. Ajá, okay. Evidentemente no tenía... He estado ahí. No tenía herramientas de comunicación como yo, claro. ¿no? Yo estaba aprovechando toda la escuela, ¿eh? O sea, yo quería estar más tiempo ahí porque era un lugar seguro donde yo podía ser reconocida y validada por mi existencia, por mis habilidades, por mis capacidades, por otras cosas que yo no podía percibir en casa, ¿no? Aunque papá me lo dijera constantemente, yo quería el reconocimiento y la validez de mi mamá, ¿no? Justamente lo que uno no tiene es lo que quiere, ¿no? Lo que anda buscando. Exacto. Y justo donde lo perdió, ahí andamos. ¿No? Entonces me le quedé viendo. Ay, dime de la niña. Y entonces me volteé a ver. Te dijo un conjuro. Se dio cuenta y me dice, ¿qué me observas? Y yo, ¿quién dice observas a los 9 años? La niña dijo, ¿qué me observas, Mariana? Sí. ¿Qué me observas? No le contesté nada. ¿Por qué no me contestas, Mariana? Contéstame. Pregúntame por qué vomité en los honores a la bandera. Thank you for your use. Ya te mando a callar. Se le acabó la pila. Y yo así de, ¿quién dice observar? ¿Quién dice observar? A los 8 o 9 años. Sí. Guau. Bueno, ese es el nivel Montessori, chicos. Ni yo lo hice, ni yo lo hago. Bueno, entonces no había tantos escenarios así. No voy a decir que no, claro que sí nos llegábamos a decir cosas, ¿sabes? Cuando nos enojábamos. Claro que le dejábamos de hablar a alguien cuando nos hacía sentir rechazados, tristes, no sé, o conectábamos. Claro que sí había esas situaciones, pero no eran constantes. No nos daba miedo ir a la escuela. No nos daba vergüenza ir a la escuela. Y aprendí a desarrollar estas herramientas, ¿no? Para poderme defender. Yo llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, no, yo no soy fea. No, yo sí soy inteligente. Sí soy hermosa. Y así mi mamá me odiaba más todavía porque yo la enfrentaba, pero no, pero sí, claro, tenía estas capacidades, me di cuenta, me daba cuenta, y ella también, y mi papá también estaba como de, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué les dimos esa educación? ¿Por qué están protestando? Bueno. Claro que se daban cuenta que nosotros notábamos que eso estaba raro,
que no estaba bien lo que mi mamá estaba haciendo, aunque lo sufrí toda mi vida. La otra vez, bueno, estaba platicando, ¿no? Constantemente lo hago, que hace muchos años en mi análisis, o sea, en mi terapia, traté de recordar el primer evento de violencia, ¿no? La primera vez que fui agredida con violencia física por parte de mi madre, y tenía 4 años, ¿no? Lo sé, ¿no? Lo recuerdo bien. Uh-huh. Yo sufrí violencia física, emocional, verbal, mental, todos los aspectos por mi madre durante toda mi vida, ¿no? Desde que era muy, muy pequeña. Por eso es que, ¿no? Pienso que tuve escenarios afortunados que indirectamente ella me brindó y pude enfrentarlo, ¿no? Y tomar pues las riendas de esto y aprovecharlas, porque sí había ellos me enseñaron, ¿no? Indirectamente lo vuelvo a decir a través de la escuela, que sí había un mundo el que yo podía aprovechar, en el que yo podía descubrir y ser amada y ser reconocida. Entonces, pues sí, llegó un momento en el que lo pude reconocer, valorar y aprovechar. Claro. Entonces, siempre he dicho que el privilegio hay que aprovecharlo, no aprovecharse. Y yo tengo mucho cringe, o sea, se me causa mucha incomodidad la gente que tiene privilegio y se aprovecha en lugar de aprovecharlo. Eso fue una de las herramientas, junto con el análisis, junto con la terapia, que me ayudaron a decidir que aquí se acaba. Aquí se acaba los escenarios donde no me permitan valorarme y apreciar todos los escenarios que podría yo disfrutar, ¿no? Yo creo que donde yo me di cuenta que tenía que hacer algo era cuando me di cuenta que ya no podía con lo que estaba pasando y con lo que estaba haciendo. Ya no puedo, mis emociones están todo el tiempo al límite, mi enojo está explotando cada vez más, nuestras conversaciones, nuestro día a día, nuestra convivencia, todo el tiempo va empeorando. Basta, necesito ayuda, necesito hacer algo con alguien. En ese momento no tenía la capacidad económica de independizarme, entonces dije, bueno, necesito generarme mi espacio seguro y regresé a terapia. Bueno, empecé terapia, porque de niña fui en alguna ocasión como a sesiones terapéuticas, pero aquí ya por mi propio pie, yo escogí a mi psicóloga, fui y todo, y yo trataba de llegar temprano, me estresaba un buen cuando no llegaba, o sea, sí empecé una dinámica de yo querer sanar. Yo sabía que necesitaba sanar y esa fue la manera en la que la pude lograr, no estando sola y hablando. Y en mi primera sesión hablamos de mi sobrepeso y hablamos de mi mamá, que está bastante relacionado, mi manera de comer, mi manera de llenar este vacío y bueno, y otras cosas más profundas, pero el tema fue que llegamos a un punto de la sesión donde me dijo mi psicóloga, entonces, ¿vas a estarle agradecida toda tu vida a tu mamá? Porque por ella puedes caminar, porque te brindó lo que necesitabas, te brindó lo que cualquier madre racional podía hacer y tenía que hacer, y era su deber, que era cuidar a un niño que nace con ciertas características que van a necesitar un poquito más de atención, de apoyo, de esfuerzo, y que van a doler, sí van a doler. Pero tu mamá hizo lo que hacen las mamás. ¿Por qué le vas a vivir agradecida toda tu vida? Tan agradecida que vas a ser la víctima perfecta. Estando ahí, siempre, claro, para ella, con ella, por ella. También esta lealtad, ¿no? O sea, de sus sacrificios, ¿no? Claro. Porque sí te los hacía saber. Sí. Te hacía saber que todo lo que estaba haciendo por ti era
un gran esfuerzo, un sacrificio, porque usan esa palabra, ¿no? Así La es. madre es sacrificada en la cultura, la madre es la que sacrifica todo tipo de bienestar y de desarrollo personal, ¿no? Justamente lo que te hablaba anteriormente de esta división, ¿no? Es como muchas mujeres renuncian a su desarrollo personal y profesional. Evidentemente el sistema social no se lo permite, o se lo permite esta renuncia, ¿no? Para el sacrificio y la entrega por completa y plena hacia sus hijos. Entonces la hija siente esta responsabilidad, ¿no? Claro. De la devuelta justa. Entonces, mantenerte víctima y mantenerte discapacitada, ¿no? Emocionalmente, ya no era literal, física. no era física, Ya no era era física. emocionalmente, le permitía a ella seguir siendo esta mujer que estaba constantemente ayudándote a todo, ¿no? Y fue muy doloroso la independencia, fue muy dolorosa la separación, fue muy doloroso el identificar que yo estaba tratando de ser agradecida, pero al mismo tiempo no estaba yo procurándome, no estaba yo en realidad tomando decisiones propias, sino eran como las decisiones de mi mamá, pero yo digo, no, sí, claro, tienes razón. Mi oportunidad de regarla, ¿saben? O sea, no hubo. Entonces, me quedo con esta frase saliendo de terapia y ves que te da como cruda al salir de terapia y es como, a mí me dan heavies. De que todo el fin de semana no me hable nadie. Acabo de reconocer mi conflicto. Las caídas de 20. Esa caída de 20. ¿Con qué te lastimaste? Me cayó el 20. Esa es una frase mía. Ay, qué. Léanme. Síganlo. @psicomediante. Esa caída de 20 fue donde dije, aquí se acaba. Necesito identificar y necesito... Bueno, ya que lo identifiqué, ¿qué voy a hacer con eso? Porque pude enojarme, pude decir, claro, mi mamá es la culpable de todos mis problemas. Y estar reclamándome a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, al universo, a mi salud, a los genes, al ADN, al Instituto Mexicano del Seguro Social, reclamándoles que por qué me estaba yo comiendo no podemos decir marcas, un pollo frito, bien a gusto, tras, es que saliendo de donde era la terapia, enfrentito había un KFC, entonces era como, ay, claro, sí me siento súper mal, venden hamburguesas de pollo frito, creo que se me antoja una, y no sé, entonces era como, no sabía qué hacer, pues claro, nadie nunca se había atrevido, porque en mi entorno no estaba, porque yo no lo había generado, alguien que lo viera de esta manera y me dijera, bitch, ¿qué estás haciendo? Claro, además, justamente como te lo mencionaba hace rato, observamos a nuestros padres, ¿no? Observamos a adultos, también no precisamente tiene que ser nuestro padre o nuestra madre, son figuras, ¿no? De autoridad, son figuras de tutor, ¿no? Por decir, en cuestiones de responsabilidades con nosotros. Pero no te enseñan, o sea, literal, ¿no? Pero... si uno recuerda, eso es una de las herramientas que a mí me funcionaron. Recordar todo lo que observé. No en el momento, no en mi infancia, no en mi pubertad, no en mi adolescencia. Hoy recordar todo lo que observé de estos personajes me hace aprender. Sin el costo emocional, ¿no? Sin lo que me faltó. O sea, pude observar sin dolor la vida de mi madre en cuestiones de su desarrollo personal. Una mujer que consiguió, cómo lo consiguió, con qué poder, con qué escenarios, ¿no? Totalmente distintos a los míos, pero justamente eso es lo que yo observé desde chiquita. Desde chiquita, un camino que ella recorrió. Cuando hablamos de herramientas, ¿no? Que eso es una de las cosas más importantes que se logran en la terapia, no es que si tienes o no herramientas, todos las tenemos,
Yo así lo veo. Todos tenemos una caja de herramientas. Hay algunos que nunca la abrieron. A muchos no se les enseñó a abrirla. Y como te lo repito, a mí me enseñaron a abrir esa caja en la escuela, a conocer las herramientas, cada una de ellas, y a desarrollarlas, ¿no? A aprender a utilizarlas. Justamente yo vivía muchos escenarios de sufrimiento, no solamente con ella, sino con otras mujeres. Con una madre, por ejemplo, de una de mis mejores amigas, tuve una relación afectiva con ella porque viví con ellos por un tiempo. Y ella tenía dinámicas violentas, evidentemente, con sus hijos y conmigo también, ¿no? ¿Qué tipo de dinámicas? Pareciesen como de sobreprotección o de mucha tensión, pero siempre haciendo señalamientos de que yo no merecía o que no valía, ¿no? O sea, de desvalorización, ¿no? Se dice. ¿Esto en Cuernavaca? Esto aquí en la Ciudad de México. Ok. Eso, me vine a vivir a la Ciudad de México en el 2010. Viví aquí 2010, 2011, 2 años. Y estaba huyendo, evidentemente, de la dinámica que ya estaba yo enfrentando en la vida adulta, ¿no? Con mi madre, porque nunca soltó, nunca soltó sus dinámicas de violencia, por más que tuviese conversaciones toda la familia con ella, porque evidentemente teníamos información, sabíamos que teníamos que desarrollar skills, ¿no? Para podernos comunicar como familia y terminar con este sufrimiento, porque lo estábamos sufriendo todos. Era una familia depresiva, ¿no? Constantemente sufríamos todos la violencia, réplicas constantes entre nosotras, entre mi hermana y yo, mi hermano, mi padre, o sea, sí, una incomodidad tremenda. Entonces, lo vuelve a coincidir, ¿no? con esto, porque obviamente yo tengo este vacío, estas carencias, y hacen match, ¿no? Coinciden. Entonces, luego nos vamos a poner ahí luego otra vez. Claro, pues en búsqueda de eso que nunca tuvimos, ¿no? Yo todavía no tenía bien tramitado que podía conseguirlo en otros escenarios, como lo había hecho en la escuela. Es como de mi familia eran mis amigos, ¿no? Entonces tenemos esta capacidad en la vida adulta, en estos escenarios donde puedo satisfacer todas y cada una de mis necesidades básicas, porque así se empieza, teniendo trabajo, ¿no? Para pagar una rentita y comer, ¿no? Y la chela. O sea, también se suma ahí en ese escenario. Pero eso es lo básico. Después habrá que aprender, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos permite este escenario de la individualidad y la independencia en la vida adulta temprana, es que podemos reconceptualizar. O sea, cambiar nuestros propios conceptos con los que crecimos, conceptos impuestos por dos seres y eso que estoy hablando de una parte, ¿no? Papá y mamá, porque vienen los abuelos, los tíos, toda la ascendencia, ¿no? Sí. Todo el destino de una historia familiar. Porque aparte no solamente tienes que ver cómo le haces para sobrevivir, es que a ver cómo le haces para sobrevivir en este mundo con tu historia y toda la historia de todos los que estamos a tu lado, bueno, con los que creciste, ¿no? Que te vamos a estar midiendo, te vamos a estar comparando y te vamos a estar corrigiendo, aunque nosotros no traigamos nada. Claro, entonces yo reconocí eso. Es como de, señora, de ahí vengo. Y mejor me voy, porque aparte no estaba obteniendo absolutamente nada de lo que yo estaba buscando en realidad. Había experiencias cuales estaba yo disfrutando, ¿no? De diversión, que eso era lo que yo realmente había ido a la Ciudad de México, ¿no? A vivir otras experiencias de comodidad, ¿no? Y también esta parte de un discurso sumamente violento, como diciendo, no te mereces el amor de tu madre, porque evidentemente no te quiere, porque lo decía, me lo decía la señora así literal, como diciendo, esto es algo por lo menos. O sea, por lo menos estoy aquí contigo y te necesito, ¿no? Eres la hija que nunca tuve, así lo dijo. Y yo me di cuenta que eso también era muy violento. Claro. Muy violento, es como estaba desvalorizando a dos personas que yo amaba, que eran mis mejores amigos. Que son sus hijos. Que son sus hijos. Y dije, same shit, different toilet.
me tengo que ir. Y así como me fui huyendo de Cuernavaca, me fui huyendo de esa casa y regresé. Ajá. Y ahí fue cuando mi hermana me dijo, porque yo obviamente regresé con el mismo discurso, ¿por qué no me aman? ¿Por qué no soy amada? ¿Por qué no soy valorada? ¿Por qué mi existencia incomoda? ¿Por qué? Porque no entiendo por estas figuras, ¿no? O sea, porque las vivía con mis semejantes, los vivía con mis amigos, ¿no? Me amaban, me respetaban, me admiraban, pero estas figuras no. Y entonces era yo muy incómoda. Entonces mi hermana me dijo, pero solo estás huyendo. O sea, te fuiste. No estás trabajando en lo que más quieres, lo que más deseas. Estás soltando tu consultorio, ¿no? ¿Qué onda? No es cierto. No te mientas. Chíngale, ¿no? Y hazlo. Sola, deja de pedir compañía, deja de pedir que alguien esté a la mano contigo. Ya lo tienes, porque yo era cabrona, yo tenía carácter. Yo para muchas cosas podía, ¿no? Y soportaba, pero ahí no. Y entonces es ahí cuando con esta plática con mi hermana y esta experiencia súper aversiva, una vez más había permitido escenarios dije, señora, si no se lo permito a mi madre, o sea, ¿por qué tendría que estarlo aguantando de otra madre, ¿no? Que ni siquiera es la tuya? La mía, por favor, ¿no? Entonces sí, reconocí estas herramientas, las reconocí, ya las tenía. Claro. Ya las tenía, pero uno los olvida por esta victimización de, no, la zona de confort es la victimización, no el fracaso. Uno no tiene miedo a perder algo que no tiene. Es como de, ¿por qué iba a tener miedo al fracaso cuando ni siquiera lo tenía? ¿No? Entonces yo estaba en ese loop de victimización tremenda. Es ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí? ¿No? Siempre, hasta que tuve esta experiencia, esta plática, y me llevó a abrazar todos estos escenarios que yo tenía que hacerme responsable. Y pudiste ocupar tu herramienta. A veces uno no se acuerda que tiene un martillo hasta que tiene que colgar un cuadro. Claro. ¿No? Bob el constructor, porque Bob aparte el estas cualidades constructor. las tiene esta señorita que ven aquí. Todo lo resuelve. Es como de, amiga, mi puerta está floja. Ah, sí, traje mi caja de herramientas. Pásame el desarmador. Y yo, Rini, que no tengo el desarmador. Mariana, ¿cómo que no tienes un desarmador en tu casa, güey? Pero sí, no me puedo ir sin ahorita sí, a atornillar tu puerta porque suena raro de repente la puerta. ¿Quién cree? O sea, yo no podría creer que estos neones... Yo los hice. Los hizo la Reini. Los hizo la Reini porque obviamente habíamos platicado de cómo iba a ser el set y yo le di todas mis ideas porque, híjole, wow, yo soy fan del stream, de Twitch. Es una de las cosas que más consumo. Ya metí en este mundo a la Reini. Me encanta. Tengo muchas cosas que decir acerca de Villín. ¡Ay, no! Que le vamos a dedicar un episodio a Villín. Vayan buscando, vayan googleando a Villín. Sí, va a pasar. O sea, primero vayan a ver quién es Villín y después se van a atacar. Sí, no, se van a atacar. O sea, pensé que mi madre era la peor mujer que había conocido en esta vida. No, hasta que conocí a Villín. ¿Qué cosa? Y yo de que dije, no. Auronplay va a dejar Twitch porque ya no. Y yo que, ¿quién es esta persona? Yo no era así hace 6 meses. Ahora estamos así. Yo no sabía quién era Auronplay. Gracias por compartir esto. Casi no coincido con nadie que le guste el streaming. Es como de, señora, tiene 39 años. Ay, ya dije mi edad. Mariana, te amamos. El Mariana también lo amamos. Sí, súper fan. ¿Te imaginas que venga el Mariana y que esté la Mariana, el Mariana? Ay, yo lloro. Así de ella. ¿Qué vas a decir, Mariana? Yo nada. Yo estoy aquí con mi amigo, el Mariana. ¿Qué pasó, padrino? Sí, grandes herramientas. Muchas herramientas físicas y acá, que se ocuparon. Y qué bueno que las sacaste en el momento adecuado. Sí. Bien. Con valía, con carácter, con merecimiento. Claro. También me había dado cuenta que había mucho goce hay mucho goce en la victimización. Sí, cómo no. Por eso es que hoy la reconozco como la más grande de las zonas de confort que existen. Esa es la verdadera zona de confort. La madre de las zonas de confort. La victimización. La victimización. Hay un goce tremendo. Todo lo que me rodea tiene la culpa. Todo lo que pasa a mi alrededor es el responsable de mi dolor. Ya, suéltame. Sí.
Ya, así de, ya, yo no, es eso, todo, este universo no está hecho para mí, no, yo no nací para amar, Ya se me nadie acabó la pila del nació micrófono. para mí. Y sí. Sí, güey. Y justamente esta plática, es que mi hermana es súper sabia. Ha sido bien importante en mi vida su palabra, más que sus acciones, porque poco... Ay, sí, ¿qué haría yo si mi complejo de superioridad, lo vuelvo a decir, nadie puede darme lo que merezca? Nadie. Entonces, me acuerdo una vez que la amiga la mejor amiga de mi hermana le dice, oye, podemos ir, acompáñame a ver a un tipo, no sé cómo se les dice, ellas le decían brujo, pero leía las cartas, ¿no? Y hacía ahí trabajos, no sé. Pero les habían dicho que era muy bueno y de impacto. Y yo así de, ay, sus pendejadas. Ay, estas niñas dándole otra vez el poder a lo divino, a lo que no se ve, ¿no? Ay, sí, un poquito. Un poquito, Típico sí, de sí, Géminis. sí, sí. No, sí. Wow, cuando Sí. me leyó las cartas Mica Vidente, nunca lo voy a pinches olvidar. Ay, guau, no me nunca. ha tocado. Eso sí está, ¿qué? Guau, Mica Vidente. La bruja de brujas, Mica Vidente, tiene todo mi respeto, güey. Sí. Entonces, Yo también. accedo a esta experiencia porque mi hermana dice, pues ven con nosotras. Y yo, bueno, pero está bien, voy a ver qué onda. No yo, sino a acompañarlas, ¿no? Entonces, me acuerdo que baja la mejor amiga de mi hermana, porque tenía que subir las escaleritas, y salió con una, o sea, impresionada, impactada, no podía con las sorpresas que se había vivido en esa experiencia. Tan así que vimos su cara que mi hermana dijo, yo sí voy, con permiso, sube. Y también, y cuando mi hermana es la persona en la que más confío, 1000. Y mi hermana bajó y me dijo, por la anécdota, Mariana, por la anécdota, o sea, hazlo, no te pierdas esto. Subí, me preguntó qué quería preguntar, o sea, las cartas, y yo dije, Pues no lo tienes que adivinar tú. No le hubieras dicho algo así. no tengo nada que preguntar, Ajá. solo vine circunstancialmente, o sea, venía a acompañar a unas amigas. Ajá. No venía a eso y pues bueno, me convencí, ¿no? Bueno, él te convenció. Ajá, sí, claro. Y sí, toda la situación me convenció perfecto. Entonces subo y bueno, entonces tira las cartas y las ve y me las enseña y yo me asomo y sí veo como muchos personajillos ahí. No me las sé, la verdad es que no. Es complicado. Es complicado, son muchas. En una constante de situaciones de tristeza, ¿no? Entonces él me dice, me voltea a ver y me dice, Ay, no. ay, ya deja de llorar. Y yo me quedé viendo fijamente y empecé así, mis ojos rojos, y le hace que no llores, estúpida. No te estoy diciendo, Te estoy diciendo, y nos cagamos de la risa. Cuando él me dice... serio? Sí, porque pasó sí me eso? dijo, claro. Ay, guau. Pues, te estoy diciendo que no llores, estúpida. Ja, ja, ja. Me empiezo a botar de la risa. ¿Cuáles ojos llorosos? Yo me reí Guau. y dije, claro, o sea... Y me dijo, y las voy a seguir tirando y va a salir exactamente lo mismo. Porque sí lo veo. Y empieza obviamente a desarrollar más cosas, como de, he visto a todos estos hombres han ido, no te han amado, tu madre. Y yo, pero yo lo único que recuerdo realmente, porque en serio te lo pudo haber descrito perfecto, yo lo único que recuerdo de esa sesión y ese encuentro con este hombre fue, deja de llorar. Por segunda vez, me lo había dicho mi hermana, y esta vez, y ese día, Reini, dejé de llorar. Ay. Entonces fue lo simbólico. Y yo, ay, ¿qué? Ajá. Fue desde lo simbólico, Sí, claro. en todo lo que yo ya había, todos estos 20 que ya me habían caído. Cuando yo dejo de llorar, empiezo a hacerme responsable de alcanzar mis deseos, de recordarlos y reconocer todas y cada una de mis capacidades
y mis habilidades que ya venían, porque yo ya vivía sola, yo ya estaba trabajando duro, ¿no? Pero era una constante no merecer, sufrir y demás, ¿no? Entonces se desbloquearon un montón de cosas. Yo no estoy diciendo que haber ido a que me leyeran las cartas solucionara nada. Esto fue un discurso, una palabra, una frase que yo necesitaba. Sí, hizo clic. Clac, embonó atrás. Y yo hice el resto. Yo hice todo lo demás. Él no me dio el poder, ni las cartas, ni nada. Yo abracé esa información una vez más y fue en el momento correcto. Y ahí se terminó. Ahí se acabaron mis lágrimas, que era la victimización. Bien. No el dolor. La victimización. Sí, claro. ¿Por qué? Y empecé a hacerme responsable de mí y a hacerme responsable sobre todo de construir mis propios conceptos. Mi familia eran mis amigas. Las relaciones afectivas, amorosas eran con ellas. Y ellos, porque también tuve muchos amigos hombres que me dieron y me brindaron muchísimo amor, muchísimo cariño, muchísimo cuidado. Llegué a tener muchos amigos hombres que me protegían, que me cuidaban sin violencia, ¿no? Con escenarios de abuso emocional, porque los vatos son tontitos. No es cierto, ¿no? Ya fundada por los vatos. No me interesa. Solo los quiero para otra cosa. Ya aprendí. A veces sí les falta. Les falta todo. No es cierto. No todos. A los de producción no les falta de qué. Vemos. Para mí es muy importante demostrar, ¿no? Que tenemos escenarios donde podemos aprovechar todas las oportunidades para desarrollar estas herramientas. Yo les llamo, no solamente yo, el psicoanálisis y la psicología lo llama carácter. Son todas esas capacidades y habilidades que tenemos para enfrentar, confrontar, para solucionar cada conflicto que nos impida o nos limite a conseguir nuestros deseos. Aquí se acaba. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos dejar de perpetuar dinámicas que nos hicieron daño, que nos paralizaron, que no nos permitieron disfrutar escenarios tan vulnerables como la infancia. Yo no merecía haber vivido lo que viví en mi infancia, porque yo no tenía la capacidad de protegerme y de cuidarme, pero ahora sí. Y por eso, tonta de mí, si elijo la violencia en mis relaciones y en mi interacción con mi mundo, porque aquí se acaba conmigo. Yo entendí que aunque nunca me lo dijeron y aunque nunca lo pude demostrar en casa, yo era capaz de tener conflictos, pero también de resolverlos. Yo era capaz de llegar a acuerdos. Yo era capaz de saberme merecedora, valiente, fuerte. Cosas que si estuviera yo entrevistando a Helen, la que iba en la primaria, secundaria, prepa, universidad, hubiera dicho, ¿quién es ella? No puedo creer que tú hayas hecho ese acto en la marcha del 8M. ¿Tú corriste? ¿Y el pie Novaro? ¿Y la fractura inminente que iba a pasar? ¿Tú viviendo sola? ¿Tú casada? ¿Tú puedes ser feliz? ¿Cómo? Y lo que yo le diría es que decidí que yo era la persona que tenía que romper ese patrón. Porque aquí se acaba. Esta información nos los brindan escenarios como la terapia.
conocernos para poder deconstruir todos y cada una de las dinámicas y conceptos que no nos permitieron cumplir nuestros deseos y la responsabilidad de nuestra vida adulta para construir nuestros propios conceptos a través de este conocimiento, para justamente encontrar escenarios que nos permitan alcanzar cada uno de ellos. Pues bueno, y lo que continúa, lo seguirán escuchando en el próximo episodio, que vamos a hablar del tema que me hizo regresar a terapia. Límites. ¿Qué? Yo pensé que los límites eran varias Alicias Villarreales, bebé. Yo dije... Y te aprovecho. Muchas gracias por escucharnos. No olviden activar la campanita, suscríbanse al canal, escúchenos en todas y cada una de las plataformas que les iremos comunicando. Estamos muy agradecidas por su atención y por esta gran espera de este proyecto. Suscríbanse, denos like, compártanos, se los agradeceríamos muchísimo. Bienvenides. Bienvenides.